Amén, amén. Siéntense bienvenidos, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a tu casa, como les digo siempre. Abran sus corazones y sus Biblias al libro de Apocalipsis, al capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a estudiarlo del 1 al 8, pero voy a leerlo todo porque está tan hermoso. Es la palabra de Dios, aunque son advertencias muy severas. Lo que viene sobre este mundo, algo que el mundo no se imagina que viene. Va a ser algo tan terrible como nunca ha existido. Tanta guerra, maldad, muerte y enfermedades, hambre, tribulación. Bueno, lo vamos a estudiar enseguida. Voy a comenzar en el versículo 1, Apocalipsis 6, 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Tremendas palabras vimos en los primeros capítulos. En el capítulo 1 vimos cuando Jesús se le aparece a Juan. Se le aparece a Juan el apóstol
que estaba de prisionero, y le dijo el Señor Jesús: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el versículo 19 le dice: escribe las cosas que has visto, la revelación de Jesucristo, y las que son las 7 iglesias que están en Apocalipsis, y las que han de ser después de esta, lo que viene después de la lo que viene después de la historia de la iglesia. La iglesia va a ser removida de la tierra cuando venga Jesús en las nubes y se la va a llevar. A todos los cristianos que estén en el mundo van a desaparecer instantáneamente. Dice que es en menos, mucho menos de un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a venir y nos va a llevar a su casa. Y vamos a estar con Él por 7 años cuando en la tierra suceda la gran tribulación. Nosotros en el cielo vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, gozándonos inmensamente en la presencia de Dios. Pero mientras en la tierra todos están recibiendo la ira de Dios, el castigo de Dios, porque lo rechazaron, lo despreciaron, envió a su Hijo, lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, lo mataron y lo enterraron. Lo despreciaron y ahora ellos van a pagar por ese crimen y por todos sus pecados. Nadie se puede salvar a sí mismo. Solo somos salvos por la sangre de Cristo, pero ellos la han pisoteado, la han despreciado. Entonces Dios, como es un juez justo, tiene que aplicar la justicia. Porque si Dios perdonara a los pecadores sin que alguien pague el precio de los pecados, entonces Dios sería un Dios injusto, porque no aplica la ley justamente. Pero Dios lo es y tiene que aplicarla a todo el mundo que rechace a su Hijo, porque todos sabemos que solo hay un camino al cielo, un camino a la salvación, que es Cristo. Amén. Como Él mismo nos dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo llamare. Dijo, y de todos los que me dé yo no perderé ni uno, porque nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre, y nadie los puede arrebatar de mi mano. En su mano estamos absolutamente seguros, porque dice, que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús en el cielo. ¿No es maravilloso? La promesa que tenemos, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces nosotros ya no tenemos que responder por todos esos pecados. Así es, amén. Entonces en los capítulos 2 y 3 tenemos la historia de la iglesia. Las 7 iglesias, pero esto también abarca toda la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos, hasta el día en que venga y se lleve su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí termina la historia de la iglesia. Y de ahí en adelante viene la gran tribulación, y todos los que mueran durante el tiempo de la tribulación van a ser los santos de la tribulación. Y son los que están orando y pidiéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor bueno y justo, vas a vengar nuestra sangre sobre los que están en la tierra, por los que nos mataron, Y se les dice, espérense un poco hasta que el número de los escogidos, de los destinados, se complete. Dios sabe cuántos van a ir al cielo. Es mucho menos de lo que la gente cree. ¿Y por qué les digo eso? Porque Jesús mismo lo dijo. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición y la puerta es grande por donde entran. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación. Entonces no todos los que son están y todos los que están son, dice la palabra. Muchos son aficionados, otros son verdaderos seguidores de Cristo. Unos lo han recibido como su Señor y Salvador y han muerto al mundo, a los vicios, a los pecados. Otros reciben a Cristo, hacen una oración, pero no cambian.
siguen haciendo las cosas que hacían antes. Entonces no ha habido un cambio. La carne no ha muerto. Siguen todavía en sus pecados. Entonces esos van a quedar para el tiempo de la tribulación. Y esos, muchos de esos que conocen el Evangelio, pero nunca lo han aceptado como su Salvador, esos van a tener que morir por su fe. Si en realidad van a recibir a Cristo, el anticristo los va a matar. El anticristo los va a matar. Y les va a costar la vida por seguir a Cristo. Otros van a comprometerse y van a recibir la marca de la bestia. Van a recibir la marca en su frente o en su mano derecha. Y van a ser condenados en el momento en el que hagan eso. Está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Cuando reciban la marca de la bestia, dice que están perdidos. Están sellados para el infierno. No es que Dios no los ame. Los ama tanto que por eso envió a su Hijo. Entonces, los capítulos 12 y 13 de la historia de la iglesia. Capítulo 4, vemos a Dios glorificado en su trono. En el capítulo 5 vemos a Jesús glorificado también en el cielo. El capítulo 6 comienza la tribulación. Va a durar 3 años y medio la tribulación. Y después la segunda parte es llamada la gran tribulación porque va a ser peor. Pero imagínense nada más que en la primera parte, cuando se abran rompe Jesús los sellos de uno por uno, van a morir aproximadamente 2 billones de gente. Con B, billones, no millones, billones. Una cuarta parte de la gente va a morir. Vamos regresando de nuevo al capítulo 6, donde dice: y cuando vi el Cordero, abrí uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, y estos seres vivientes son serafines. Serafines son el rango más alto de ángeles en el cielo. Están los serafines, los querubines, los ángeles, los arcángeles, diferentes rangos de poder y de autoridad. Estos son los que están enfrente de la presencia de Dios. Y dice, y cuando oí decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Recuerden lo que dice? Que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona. Este es el anticristo. Va a ser un hombre tan astuto, tan malévolo, tan cruel, sanguinario, pero va a llegar al poder a través de tratados con países. Van a dividir el mundo. Él, con su astucia, sus planes políticos, sus intrigas, va a llegar a la cumbre. Y una vez que vienen, son de paz. Recordemos una cosa: el mundo va a estar en tremenda tribulación cuando esto suceda. ¿Sabe por qué? Porque van a empezar las guerras. Ahorita estamos en el preámbulo, estamos a la entrada, al principio de lo que viene pronto. Ahorita ya estamos oyendo estaba leyendo ayer que ahorita en el mundo hay cerca de 2 millones que están muriendo de hambre. Muriendo, no tienen hambre, están muriendo de hambre. Es lo que le llaman una hambruna, que no hay comida. Están muriendo. Estamos oyendo de guerras y rumores de guerras que está sucediendo en Ucrania. Hay una guerra, Rusia atacó a Ucrania. Y otros están dándole armamentos a Ucrania. Y continúa la guerra. China le está dando armamentos a Rusia. Y ahí va aumentando, están aumentando los problemas entre Estados Unidos y China y Rusia. Y todo esto son los principios de dolores de parto. Van a seguir aumentando, van a ser más frecuentes y van a ser más dolorosos, más intensos. Todo esto, ¿no es maravilloso que Dios nos da todo el plan de la historia de la humanidad de principio a fin? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos dice en Génesis 1:1. Pero al final nos dice lo que va a suceder, toda la historia. Estaba dicho en las Escrituras cuando Cristo iba a venir. Y vino exactamente el día que estaba profetizado
Había sido profetizado 445 años antes. Y cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, llegó al monte de los olivos, miró la ciudad y lloró sobre ella. Cuando toda la gente lo estaba alabando, decían, bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo estaban alabando y él estaba llorando. ¿Por qué? Porque sabía lo que le venía a la ciudad. Eso fue como en el año 32 cuando él entró a Jerusalén. 40 años después, casi, vendría el ejército romano de Titus Vespasian, sitiaría la ciudad, la rodearía y mató más de 1 millón de gente de hambre porque los cercaron, nadie podía entrar, nadie podía salir, la gente empezó a comerse a los que se morían, algo absolutamente horrible. Todo eso estaba profetizado y todo se cumplió. La Biblia tiene un porcentaje del 100% de veracidad, que todo lo que dice se cumple. Todo lo que se tenía que cumplir hasta ahorita se ha cumplido. ¿Saben cuál fue la última de las grandes profecías en cumplirse? La nación de Israel estuvo desparramada por todo el mundo por casi 2000 años. Y sin embargo los judíos no perdieron su identidad. Recobraron su idioma, lo revivieron. Llegaron y declararon de nuevo la ciudad de Israel como una nación. Algo que es milagroso porque nunca en la historia ha sucedido. Que un grupo de gente no se mezcle con los demás. ¿Han conocido algún eteo últimamente? ¿Algún cananeo? ¿Algún filisteo? ¿Algún azteca? ¿Algún chichimeca? ¿Algún inca? No, ¿verdad? Porque se mezclan las razas y al rato ya no se sabe quién es quién. Sin embargo, los judíos han sido esparramados por todo el mundo y han mantenido su identidad porque Dios dijo que un día los iba a volver a su tierra. Y exactamente el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion declaró el Estado de Israel como nueva nación. Inmediatamente 4 o 5 naciones vecinas lo agredieron, lo atacaron. Todo el mundo pensaba que los iban a desaparecer a los judíos. Sin embargo, vencieron a todos sus enemigos. En el año 67 recobraron la ciudad de Jerusalén y ahora ya la declararon su capital. Todos esos son milagros que estaban predichos en la Biblia. Todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, absolutamente todo. Entonces vemos al final del capítulo 5 donde dice la alabanza al Cordero, en el versículo 12. Dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, o sea, matado, ensangrentado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios que vino en la carne, se hizo hombre. Entonces vemos del anticristo, aparece en el versículo 2 del capítulo 6, le ha dado una corona y salió venciendo y para vencer. Lo que va a hacer ahorita ya están los bancos. En varios países en el mundo ya eliminaron la moneda nacional. Están yendo a una moneda digital. Aquí en Estados Unidos están trabajando en eso ya. Un día todos los dólares que tengan guardados debajo del colchón o debajo de la almohada no van a valer nada. Van a dar un término, van a dar un plazo para ir y llevar el dinero y que se lo den en digital. No le van a dar ningún papel, solamente lo van a poner en la computadora, le van a decir si metió $5,000 o $500 o $50, tiene tanto en su cuenta de banco. Pero ¿saben qué fácil es que con oprimir un botón pueden borrar su cuenta? O controlarla, le dice lo que puede comprar, lo que puede vender, dónde puede trabajar, cuántas millas puede viajar. Todo lo están preparando ahorita para controlar a la humanidad. Uno de los líderes en Europa, Karl Schwab, dijo que un día, dice, no vas a ser dueño de nada y vas a estar feliz.
¿Creen eso? ¿Qué tal si llegan y le quitan uno su casa y su carro? Le dicen, ya no es tuya. Vamos a meter a otra familia más grande porque tú tienes una casa con 2 o 3 recámaras y nomás son 2 o 3. Vamos a poner 2 familias en tu casa. Y tú, como son solamente una pareja, te vamos a poner un apartamentito de una recámara. Todo esto va a suceder, aunque no crean que estoy exagerando, todo esto va a suceder porque lo están haciendo ya, lo han hecho en otros países, en la Unión Soviética en los años pasados, cuando era la Unión Soviética, antes de que se desmoronara en Rusia, la gente vivía, le quitaban su casa, metían 2 o 3 familias y a usted lo ponían en un apartamento. Y si se quejaban, lo echaban a la calle. Así ha sido y así va a ser de nuevo. Por eso dice no van a tener nada y van a estar felices. ¿Por qué? Porque es lo que planean hacer. Una de las cosas que, déjenme leerles algo. Esto se llama el Manifiesto Humanista. Esto fue escrito en el año 1933. Recuerdan, el año 1933. Y después lo revisaron en el año 1973. Y esto es lo que dicen, tiene como sus 10 mandamientos. Escuchen lo que dicen. Y eso es lo que el mundo ahorita ya está implementando en las iglesias, en los gobiernos, en las escuelas. Todo esto ya lo están haciendo. Dice el primero, evolución. Ellos no creen en la creación, creen en la evolución. Dice, no hay ninguna evidencia de que Dios existe. El universo es el resultado de chance, de suerte. La vida gradualmente se fue transformando a través de millones de años. ¿Verdad? La evolución. Situación ética. La ética. Dicen, el hombre es la autoridad final de sus propias acciones y no hay reglas absolutas. O sea, si a mí me dicen, si yo fuera manejando a 80 millas por aquí por la calle y me parara la policía y me dijeran, vas en exceso de velocidad, y yo les diría, no, para mí los límites no existen, yo no los reconozco. Eso es lo que dicen, ellos no reconocen las leyes morales. Las leyes morales y enseñarles esto del libertinaje de la moral incluye a los niños de cualquier edad y se les debe exponer a los niños a toda clase de profanidad, inmoralidad y perversión. Todo esto son métodos de expresión. Y el evangelio cristiano no es verdad, no es realista, no es real. Y no hay lugar para él en el nuevo sistema. O sea, Dios no existe y no lo queremos en las iglesias, en las escuelas. ¿Qué hicieron? En el año 1973 adoptaron el aborto. Y luego después quitaron los 10 mandamientos de las iglesias, de las escuelas. Y luego quitaron la oración en las escuelas. Antes oraban y tenían los 10 mandamientos. Todo eso ya lo quitaron. Pero esto ya se cumplió y sigue cumpliéndose. Libertinaje sexual. Libertinaje sexual. Toda forma y expresión es aceptada y debe de enseñarle en las escuelas y no debe de enseñarse nada bíblico. Es la número 5. La número 6. Parcialidad antirreligión. La religión es dañina y no tiene ningún sentido ni es relevante en nuestra sociedad en nuestros días. Socialismo es cuando el gobierno es dueño de todo, es casi como el comunismo. El gobierno controla toda la economía y debe de reemplazar la propiedad privada y nadie puede ser dueño de nada. Y esto bien va a ser una especie de welfare. El gobierno va a controlar absolutamente todo, desde la comida. Si usted está enfermo y dice, quiero ir al doctor, le dicen, no,
no hay lugar ahorita. O no es suficiente grave para que vaya al hospital. Ahorita uno si tiene un accidente, llama a la ambulancia, llega la ambulancia y lo lleva al hospital, ¿verdad? O uno mismo llama a la ambulancia de su casa si se cae y no se puede levantar. Llama, en minutos llega la ambulancia. Y entonces le van a decir, no es suficiente, serio, aguántese. Y todo esto va a suceder. 8. Un gobierno mundial. Y ya están trabajando los gobiernos ahorita del mundo para formar un solo gobierno mundial. Y todos vamos a ser ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo. Entonces, esto debe de reemplazar el nivel nacional, la determinación, o sea, de la soberanía. Esto va a reemplazar la soberanía. Por ejemplo, cada país en Latinoamérica y en el mundo son países independientes y soberanos. Quiere decir que ellos aplican, forman y aplican sus propias leyes. Entonces va a ser solamente un gobierno mundial. Esto, la muerte de la educación. No hay vida después de la muerte. La eutanasia, ¿saben lo que es la eutanasia, verdad? Cuando matan a la gente porque ya no sirve para nada. Eutanasia. Eutanasia. No es atanasia, es eutanasia. Dicen, va uno al hospital y dice, mire, tengo cáncer, tengo páncreas, tengo problemas con mi corazón. Dice, usted ya no sirve para nada. Ya no va a producir nada. Muérase. Así de serio va a ser. Ya. Y dice, debe de ser aplicada y además el suicidio es aceptable como manera de terminar su vida. Esto es lo que están queriendo implementar. Esto ya lo han tratado y en algunos lugares ya lo han hecho. Destino humano es el último, el 10. El hombre debe tomar control de su propio futuro y tiene el poder para llevar a cabo todos sus sueños. ¿Tenemos el poder de hacer todos nuestros sueños? ¿Quién de nosotros ha realizado su sueño que tenía desde de joven? Alguien quería, bueno, aquí gracias a Dios no vemos nada, pero alguien decía desde joven, yo quiero llegar a ser criminal. O yo quiero ser alcohólico, o drogadicto, o ratero. No, todos teníamos sueños, grandes sueños. ¿Saben lo que quería hacer yo? Yo quería ser doctor. Ese era mi sueño. O chofer de carros de velocidad para competir por todo el mundo. Ese era mi sueño. ¿Saben hasta dónde llegué? A la primaria. Terminé mi primaria a los 17 años de noche como adulto porque tenía que trabajar para pagar renta y comida y ayudar a mi hermana que me había mantenido por varios años. No se nos realizaron los sueños. A mí me encantaba ir a la escuela. Yo inventaba tarea para estudiar más. Mi papá me decía, pues ¿cuándo vas a terminar, burro? Tu hermano terminó hace 1 hora y tú todavía estás haciendo tarea. Lo que nos daban cuenta que yo estaba haciendo la tarea de mi hermano también. Y luego todavía inventaba más, porque me gustaba estudiar. Pero tuve que trabajar, se acabó, ahí terminó mi sueño. Ellos dicen, uno puede hacer todo lo que quiera. No puede uno hacer todo lo que quiera. ¿Verdad que no? Entonces, versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto quiere decir, él va a tener poder absoluto, y va a causar la guerra contra todo el que se oponga a su gobierno, a su estilo de hacer las cosas. Va a ser algo horrible, es donde les digo que 1/4 parte de la gente va a morir. Imagínense. Simplemente en toda Latinoamérica no hay 2 billones de gente. O aquí en Estados Unidos hay como 350 millones. Pero no 2 billones. Creo que en toda Latinoamérica, desde Canadá hasta el sur de Chile y de Argentina, no hay 2 millones con toda la gente.
Imagínense matar a toda la gente que existe en el continente y tal vez más todavía. El diablo siempre ha odiado a la humanidad porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios tiene un plan para nosotros, pues envió a su hijo a morir en la cruz. Satanás quiso matarlo desde que nació. ¿Recuerdan? Herodes mandó matar a todos los niños de menos de 2 años. Después Satanás quiso hacerle trampa y decirle que se humillara ante él, que convirtiera las piedras en pan, que se aventara del precipicio del templo, que le daba todos los reinos de la tierra solo con que se postrara ante él y lo adorara. Siempre lo quiso hacer caer, lo quiso matar, lo quiso hacer caer y no pudo. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Jesús viene a juzgar a vivos y muertos, y el diablo es uno de los que va a juzgar. El diablo va a ser arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces, por eso odia a los que siguen y aman a Cristo, a nosotros. El mundo cada vez más nos odia. Yo leo artículos, busco las noticias y veo artículos que hablan sobre el cristianismo, cómo se oponen, cómo lo ridiculizan. En Hollywood, en las películas, en todos los cristianos los ponen como tontos, como corruptos, como perversos, pervertidos, porque nos odian. Y solamente va a aumentar, no va a disminuir, va a aumentar. Por eso Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y venga y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, mas todo el que la pierda por mi causa, por mí, la ganará. Eso es lo que nos dice. Tienes que morir al mundo. Si estamos con un pie en el reino de Dios y otro pie en el reino de las tinieblas, no estamos con Dios. Nuestro corazón está dividido. Él dice, muere a la carne, ponla a muerte todos los días, porque saben, la carne es como un monstruo que lo matamos hoy y mañana resucita. ¿O acaso no han notado eso? Que un día dicen, ahora sí voy a seguir, voy a orar, voy a leer mi Biblia, y alguien le dice algo a uno, o viene uno hasta la iglesia, alguien se le atraviesa y todavía lo maltrata a uno de pilón. Y uno se pone uno, pero como araña pisada, ¿verdad? Rapidito que se pone uno bien bravo. Porque la carne resucita otra vez. Dice, a mí nadie me pita, a mí nadie me grita. Esa es la carne. En lugar de decirle que Dios te bendiga y que te salve. No es lo que nos sale natural, ¿verdad? Entonces el mundo se van a matar unos con otros. Nación contra nación, reino contra reino. Y también lo que le llaman etnos, la etnicidad, o sea, las razas se van a pelear también, unos contra otros. ¿Qué ha sucedido en algunos estados aquí en Estados Unidos cuando pasó lo del virus, el virus chino que nos mandaron los chinitos? Mucha gente tiene odio contra los asiáticos, contra los chinos. Con que tengan los ojos ya de oriental, asiático, han golpeado gente, la han dejado hasta paralizada. Una mujer la golpearon en la calle sin tener nada ni de ver nada. Alguien la golpeó y quedó paralizada. Solo porque es de esa raza. ¿Por qué? Porque tal vez alguien en su familia, alguien que él conocía, contrajo el virus del COVID y terminó muerta la persona. Entonces va a haber todo este tipo de cosas. Dice en el versículo 4, dice al final del... En el 4 dice, y salió otro caballo bermejo. El primero es blanco, luego rojo, bermejo. Déjenme ver. Su apariencia dice, evoca el color de la sangre y representa el holocausto de la guerra. Dios concederá a este caballo y a su jinete poder para desatar guerras a escala mundial. Por horrible que sea este juicio, apenas será el principio de dolores en el derramamiento de la ira de Dios. Va a ser algo absolutamente horrible. Esto. Y luego dice en el siguiente versículo, en el 5, cuando abrió el tercer sello, y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Lo negro representa la muerte, el caballo negro representa la muerte. La balanza, mira lo que dice en el siguiente versículo. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Saben? Eso es lo que ganaba un soldado romano diario, un denario. O sea, solamente van a poder comprar, como le llamaban, una telera o un virote, solamente después de trabajar todo el día. Pero ¿qué es eso para toda la familia? Si tienen hijos chicos. O el otro que dice 6 libras de cebada por 1 denario. 6 libras de cebada, eso es lo que se le da a los animales. Es como allá en el rancho uno les da el maíz, el rastrojo, ¿verdad? La caña seca. Uno no se la come, ¿verdad? Eso es para los animales. En ese tiempo va a haber tanta hambre, tanta escasez, que solamente eso puede comprar. Pero fíjense que dice al final del versículo, dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Eso es lo que los ricos van a poder comprar. Saben, la gente se va a estar matando una con otra, pero los líderes, ellos no van a morir de hambre. Ellos no van a estar como está el pueblo. ¿Se han dado cuenta que cuando hay guerras, los líderes no se pelean entre ellos? Mandan a la gente a matarse. Pero ellos están en sus palacios. Están comiendo de lo mejor. ¿Han visto el líder de Corea del Norte? Kim Jong-un. Bien llenito. Bien llenito. O bien llenote. Pero la gente se está muriendo de hambre en su país. Literalmente, cientos y miles de gente están muriendo de hambre en su país. Pero Él está en la gloria. Así va a ser en el tiempo de la tribulación. Los de arriba, ellos no sufren nada. Solo mandan a los otros a matarse. Yo siempre he dicho, ¿por qué cuando se enojan con otro líder de otro país, por qué no se pelean ellos? Cara a cara. Cara a cara. A ver, ¿qué traes algo conmigo? Pues que sí. Pues a ver, ¿qué escoge el arma? Pues una pistola, órale. Camina 10 pasos. Damos la vuelta y como lo hacían antes en la Edad Media, los valientes, un duelo, eso hacían. Espada, si era buen espadachín, pues decía, me lo voy a sonar. Yo soy muy bueno para la espada. O si no, con la pistola, ¿verdad? Caminaban 10, 20 pasos, daban la vuelta, ¡pum! Así habían de hacerlo los líderes y así se acabó el problema entre los países y la gente no se matara. Pero no es así. Mandan a todos a matarse y ellos tranquilos. Siguen de amigos. Y ni sabemos si están hablando por teléfono y uno con el otro. Como los abogados, ¿verdad? En la corte se pelean y cuando termina el tiempo que están en la corte peleando, se van a comer juntos. Sí. Ya los he visto. Ya los he visto. Ya me pasó a mí cuando trabajaba en Guadalajara en la imprenta y la imprenta se fue a quiebra. Y empezaron a llevarse las máquinas y todos nosotros agarramos a un abogado que nos defendiera para que nos ayudaran y nos dieron algo por todos los años que trabajamos ahí. Llegó el abogado que nos iba a representar y cuando vio a la dueña, ¡uy! Se dieron un abrazo. ¡Ay, Dios mío! Le dije yo a todos, hay que cambiar el abogado, esto nos va a vender. ¡Ah, no! Dicen que es bien bueno. Digo, no están viendo que se conocen, son amigos. Pues, ¿qué creen que pasó? Nos vendió. Y no agarramos nada. ¿Ya? Y así es. Los líderes a veces de los países hacen lo mismo, o aunque se odien uno al otro, pero ellos no se matan entre sí. Pero nosotros sí nos van a mandar. Bueno, nosotros no. Los que estén en el mundo. Recuerden, nosotros vamos a estar en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Es tan maravilloso, hermanos. Es tan maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. Es absolutamente increíble que Dios nos ame tanto conociéndonos como somos. Entre nosotros no nos conocemos muy bien, ¿verdad? Porque no pasamos muchas horas comiendo juntos, platicando, trabajando. No nos visitamos mucho. Entonces nos conocemos, podríamos decir, levemente o a medias. Pero Dios sí nos conoce muy bien. Nadie nos conoce mejor que Dios. ¿Y no es increíble que aún así nos ame?
y nos ama tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. No es que Jesús haya tomado nuestros pecados. No, porque Dios no puede ser tocado por el pecado. Él pagó el precio por los pecados. Cuando dice se hizo pecado, hay una palabra ¿cómo le llaman? Cursivo. Esa palabra no está en los pergaminos originales. Es agregada para darle más facilidad de leerla y de entenderla. Pero Jesús no se hizo pecado, sino que pagó por los pecados como si Él los hubiera cometido. A veces eso sucede en una familia, ¿verdad? Yo he leído casos, y tal vez ustedes lo han oído, que a veces va un hermano tomado y el otro hermano va con él y atropella a alguien, lo mata, y el hermano inocente dice, yo lo hice por salvar a su hermano. Yo cometí el crimen. A mí, llévenme a la cárcel. He leído casos de esos. Él no lo hizo. Podríamos decir, él iba sobrio y él no iba manejando. Pero por salvar a su hermano menor que iba tomado y me atropelló y mató a alguien, él toma la culpa para sí mismo. Eso es lo que Jesús dijo. Él no cometió los pecados, pero pagó por ellos. Así nos ama Dios. Y por eso nos va a llevar a su casa. Nos va a llevar a su reino. ¿No es maravilloso? Eso es lo que... Pero sigamos aquí. Entonces va a haber una tremenda escasez. Primero muerte. ¿Saben? Primero hay muerte. Primero está la guerra y luego viene el hambre. Porque ¿qué sucede? ¿Creen que ahorita en Ucrania la gente puede tranquilamente ir a trabajar y a trabajar los campos? ¿No? La gente está muriendo de hambre, está muriendo de frío también. Porque Rusia ha bombardeado todas las plantas eléctricas y la gente no tienen gas, no tienen electricidad, y allá las temperaturas bajan hasta el 10 bajo cero, o más todavía. Inmensamente helado, y la gente se está muriendo de frío, de hambre, no tienen que comer, y si tienen para comer no tienen con qué cocinar. Imagínense esto a nivel mundial. Así va a ser de horrible. Entonces va a haber tremenda escasez y tremendas enfermedades. ¿Saben? En el siglo XIV, en el año 1300, y por aquí lo tengo, 1349, en Europa hubo una plaga que le llamaban la muerte negra. Mató a la mitad de la población. Una plaga mató a la mitad de toda la población. Cuando hay guerras, vienen las enfermedades después, porque no hay tiempo de estar sepultando a la gente, animales muertos, todas las químicas, todo lo que usan en las bombas, en las balas. Va a haber tremenda, es más, matan más gente las enfermedades que la guerra. En la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones aproximadamente de gente. 20 millones. Y murieron más de 21 millones de enfermedades después. En la Segunda Guerra Mundial murieron como 80 millones por la guerra. Y después de la guerra como 150 millones de gente murieron de las enfermedades. Y cuando hay mucha hambre, la gente come lo que encuentra. Pero entonces imagínense lo que dicen, que no vamos a tener nada y vamos a estar felices. Yo creo que ninguno lo cree, ¿verdad? Va a haber muchas plagas. Las tengo en inglés, de pestilencia, la plaga de bubónica y otras plagas que ha habido en la antigüedad, y van a matar millones y millones de gente. Cuando sucede y les digo, el anticristo va a venir como vino Hitler. ¿Cuántos saben la historia de Hitler? Él fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Después Alemania perdió la guerra contra Inglaterra y los países aliados. Perdió la guerra. Alemania estaba completamente destruida.
había una inflación de miles %. La gente, piensen en eso, la gente para calentarse quemaba el dinero en lugar de comprar madera, porque valía más la leña que el dinero. La inflación iba por miles y millones a billones de inflación. Vino Hitler con una promesa que él iba a arreglar todos los problemas. Él iba a solucionar todos los problemas, la gente se lo creyó. Mejoró mucho la economía en Alemania, pero luego empezó a invadir a los países. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Y por esa guerra que él comenzó, murieron de 70 a 80 millones en la guerra, más de 100 a 150 millones por las enfermedades que causó la guerra. Imagínense cuando esto sea a nivel mundial. Eso es lo que nos dice la Biblia. Versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y este es el que trae todas las enfermedades. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades lo seguía. Viene la guerra, el hambre, la muerte y las enfermedades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Por eso les digo, le da potestad, derecho sobre la cuarta parte. Si hay 8 billones de gente ahorita, la cuarta parte son 2 billones de gente. Dice: para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y esta me fascina, la última, y con las fieras de la tierra. Todos los animales se van a volver inmensamente salvajes. Y digamos, cuando no hay comida, ¿qué van a comer? Un perro que tiene 1 o 2 o 3 semanas sin comer, ¿cómo creen que va a estar? Va a atacar lo que se le ponga enfrente. Todos los animales se van a convertir en salvajes porque se están muriendo de hambre. Si la gente se come a la propia gente cuando están en hambre, ¿qué no eran los animales? O uno se come a los animales primero. Los judíos, cuando Tito Vespasiano, el que invadió Jerusalén en el año 70 después de Cristo, sitió la ciudad, les dije, y por más de 1 año nadie entraba ni salía, la gente empezó a comerse los que se morían. Así de horrible, se comían a sus propios hijos. Entonces los animales van a hacer lo mismo. Va a ser algo increíblemente horrible. Pero no los quiero dejar con esta escena en sus cabezas, en sus mentes. Vayamos al capítulo, bueno, tanto que compartirles, pero no tengo tiempo. Déjenme leerles unos cuantos versículos, unas referencias. En primero de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuántas aquí de las hermanas han tenido hijos? Todas, creo, ¿verdad? ¿Fue un paseo en el parque? Tranquilamente dijeron: no, ya es hora, voy a ir al hospital. Tráiganme un lonche, tráiganme una hamburguesa, un burrito o algo, porque en media hora voy a tener a mi criatura. No, ya me acuerdo cuando mi esposo estaba para dar a luz en el hospital, y estaba en el hospital y se me paraban los pelos o los gritos que pegaban las pobres mujeres. Y pensaba yo, decía: ay, ¿por qué? ¿Por qué se someten a esto? Por tener hijos. Porque después viene la alegría, ¿verdad? Pero en el momento antes del dolor de parto es algo increíblemente horrible, es lo que yo he oído. Por eso dicen que si Dios hubiera dado a los hombres tener hijos, no hubiera humanidad. Porque los hombres no tenemos el valor de hacerlo. Yo no lo haría. Así de fuertes son las hermanas. Dios las bendiga. Así de valientes son. Pero dice que va a ser como dolores de parto de una mujer encinta. Dice: no escaparán. Pero miren lo que dice en el versículo 4. Estoy todavía en 1 de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo, o sea, los profetas falsos, con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, promesas de los políticos o de los pastores falsos, de los profetas falsos. Y lamentablemente hay ahorita muchas iglesias se están convirtiendo a libertinaje, aceptando todo tipo de pecado en la iglesia, la homosexualidad entre ellas. ¿Saben que el Sodoma y Gomorra es mencionada 22 veces en la Biblia? 22 veces en la Biblia como uno de los pecados más horribles. Y Dios no nos lo repite por casualidad, porque tenemos que escucharlo. Por eso Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra por ese pecado y otros tantos más, pero ese era el principal. En Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Serias y severas palabras, advertencias del Señor que nos da. En 2 de Tesalonicenses 1:2-3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuchen esto, por favor. Lo voy a leer desde el principio. Son un par de versículos más. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis, ni con espíritu, ni por palabra, ni por carne, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el anticristo. El templo va a ser construido y ahorita ya están hablando de que están tratando de construir el templo en Jerusalén. Tienen que tener vacas rojas, le llaman, casi de color rojo, sin ningún pelo de otro color, para ser sacrificadas para purificación en el templo, para purificar el agua donde los sacerdotes se bañan para purificarse, para hacer los sacrificios a Jehová, a Dios en el templo. Ya tienen las vacas, le mandaron 4 de Texas. Un cristiano que tenía mucho ganado los buscó y encontró 4 y se los mandó. Y solamente pueden tenerla por 1 año o algo así, 1 o 2 años. Ya después de eso ya no valen para el sacrificio. O sea, están preparando todo. Van a construir el templo y el anticristo a la mitad de la tribulación va a entrar a Jerusalén, va a hacer un tratado con los judíos que los va a defender, los va a proteger y los va a traicionar. Y él va a entrar al templo y se va a proclamar Dios, y al que no lo adore lo va a matar. Así de claro. Eso es lo que viene. Pero nosotros no estamos en la oscuridad. No somos de las tinieblas, somos de la luz. ¿Verdad?
Es lo que nos dice. No somos de las tinieblas, somos de la luz. Y no estamos en ignorancia. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Nos damos cuenta de lo que viene. Hay gente que va y paga mucho dinero para que le lean la mano. Yo lo llegué a hacer. Que me leyeron la mano, el café, las cartas. Anduve en todo eso cuando estaba en Guadalajara, en Alfonso. Para que me dijeran el futuro. No tengo que pagar. Aquí está todo. Y esto nunca falla. Todo lo que me dijeron fueron mentiras. Pagué por mentiras. Pero aquí está la verdad. Porque este es Dios el que nos lo dice. Y Él todo lo que dice, cumple. Entonces el mundo va a tener una tremenda guerra, hambre, tragedias, enfermedades, plagas, mientras nosotros vamos a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque pusimos toda nuestra fe en Cristo nuestro Señor. Le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo confesamos y Él dice, te acepto como mi hijo y como mi hija. Y dice que escribe nuestros nombres en el libro del Cordero de la Vida. Tiene un libro, estará hablando simbólicamente, pero dice que nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero de la Vida. No es que Dios se le olvide, pero es para asegurarnos que estamos seguros. ¿No es maravilloso? ¿Cuánto nos ama Dios? Qué bueno es nuestro Dios. Quiero terminar con algo más, les digo algo positivo en el capítulo 19 de Apocalipsis. En el versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Otro caballo blanco. Pero miren quién es este. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas reales. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Por qué? Porque viene a juzgar a las naciones. Y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos somos nosotros. Si nunca han montado a caballo, van a venir a caballo. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Lagar es donde se pisa y se aplasta la uva para sacar el jugo, el vino. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en él somos más que vencedores. Así es de que oremos por todos nuestros seres queridos que todavía no conocen al Señor, no lo han aceptado como su Salvador. Nosotros ya tenemos el boleto, nos faltan ellos, oremos por ellos. Amén. Padre bendito, Dios Todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Exaltamos su santo nombre, Señor, porque usted es justo y verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted es el que pelea nuestras batallas, el que nos sana de nuestras enfermedades, el que nos libra de todo mal, Señor. Nos sana, nos perdona, nos purifica, nos santifica y nos va a vestir con vestiduras blancas, finísimas, de lino fino, que es su gracia que ha dado a sus hijos. Le damos toda la honra y toda la gloria, Padre bendito, en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.